Dicen que la iglesia es el lugar más seguro del mundo, pero fue allí donde vas a descubrir que el mal también puede vestir ropa de fe. Seguramente ya has escuchado a alguien decir que los creyentes son diferentes, que dentro de la iglesia no existe mentira, ni traición, ni falsedad, que cuando alguien dice «soy de Dios», es porque realmente lo es. Pero la verdad es que el mal no elige lugar, y a veces se disfraza de santidad. Esta es la historia de Eduardo. Tiene 29 años y es hijo del pastor. Su padre pastorea la Asamblea de Dios en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nació y creció dentro de la iglesia y siempre creyó que podía confiar en cualquier persona que decía ser creyente. Y fue justamente dentro de la iglesia donde conoció a Camila. Ella era hija de una hermana de la congregación, criada en la fe, siempre con una sonrisa en el rostro. Y también era vocalista de la banda de la iglesia, la misma banda que ves cantando en el altar cada semana. Cuando ella empezó a mirarlo de forma diferente, Eduardo pensó, Dios está abriendo una puerta para mí. En Camila cantaba con una entrega tan grande que parecía que el cielo bajaba en ese momento. Y cuando ella hablaba, parecía que su voz venía desde lo más profundo del alma. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso? El mal no necesita gritar, no necesita mostrar su cara, solo necesita parecer perfecto, y así fue como Camila entró en la vida de Eduardo. Ella lo conquistó en el culto de jóvenes, con su manera dulce y la apariencia de mujer de Dios. Y él, ingenuamente, creyó. Pero lo que él no sabía es que ella tenía una vida doble. Ella lo traicionaba dentro de la propia iglesia, con el vocalista de la banda, el mismo que cantaba a su lado. Ahora debes estar pensando cómo alguien puede ser así. Él también se preguntó eso. Y es exactamente por eso que necesitas seguir viendo, porque lo que voy a contar no es solo una historia de traición, es una historia de fe, de máscaras y de cómo el diablo puede esconderse incluso dentro de la iglesia. Si quieres entender cómo él fue engañado y cuáles fueron las señales que ignoró, quédate conmigo hasta el final, porque a partir de aquí su vida nunca volvió a ser la misma. Dicen que cuando algo parece demasiado perfecto, deberíamos desconfiar. Pero, ¿sabes qué es lo más peligroso? El ser humano no desconfía de la perfección, se entrega. Y fue exactamente eso lo que le pasó a Eduardo. Después del primer encuentro, Camila no necesitó perseguirlo, simplemente apareció. Y apareció como si ya hubiera planeado cada detalle. Y es ahí donde empiezas a entender la verdad más cruel de esta historia. El mal no entra por la puerta principal, entra por la puerta que tú mismo abriste. Camila era esa persona que uno quería tener al lado, amable con todos, atenta, siempre con la palabra correcta en el momento correcto. Parecía de Dios. Y eso es un arma muy poderosa. Porque cuando alguien parece perfecto, empiezas a creer que Dios realmente te está enviando a alguien. Y el problema es que ella no era solo una mujer de fe. Era una mujer que sabía exactamente cómo parecer santa. Y cuando estás vulnerable, aceptas cualquier cosa que parezca cura, y ella lo sabía. Tienes que entender lo que Eduardo llevaba en el corazón en ese momento. Venía de una relación de 3 años. 3 años de entrega, de planes, de sueños. 3 años de creer que eso era para casarse. Y cuando terminó, sintió como si hubiera perdido no solo a una persona, sino una parte de su propia vida. Quedó quebrado, quedó con el corazón demasiado abierto, y cuando estás así, no buscas a alguien. Buscas un alivio, buscas a alguien que te diga, vas a estar bien. Estoy aquí. Dios te trajo a alguien, y es ahí donde entró Camila. Apareció como si fuera la respuesta, como si fuera la cura. Y Eduardo, aún herido, aún necesitado de un amor que parecía haberle sido robado, no vio el peligro. Vio a una mujer de Dios.
Y eso es exactamente lo que hace todo más peligroso. Cuando estás herido, no necesitas una pareja perfecta. Necesitas a alguien que parezca perfecto. Y Camila lo sabía. Usó su vulnerabilidad como puerta de entrada. Y así fue como el mal se disfrazó de bendición. Pero aquí está el detalle más importante. El mal no necesita ser agresivo. Solo necesita hacerte sentir amado. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a perder el sentido de la realidad. Porque cuando alguien te hace sentir tan especial, empiezas a tolerar cosas que nunca tolerarías. Y eso fue lo que le pasó a Eduardo. Camila se acercó como si fuera la mitad de su vida, no como novia, sino como una presencia constante. Se volvió indispensable. Y cuando alguien se vuelve indispensable, empiezas a perder tu libertad. Y no lo notas. Crees que eso es amor, pero no lo es. Eso es manipulación. Y Camila era maestra en eso. Hacía que Eduardo se sintiera responsable por ella. Él se convertía en el hombre que debía protegerla, el único que podía entenderla. Y cuando ella quería algo, no lo pedía. Lo hacía sentir culpable por no dárselo. Y lo más aterrador, lo hacía con una sonrisa, con una oración, con un «Dios me lo mostró». Y cuando alguien usa a Dios para controlar, no tienes cómo reaccionar, porque crees que estás luchando contra Dios. Y eso es lo que hace esta historia tan dolorosa, porque Eduardo no estaba con una mujer común, estaba con alguien que sabía usar la fe como máscara, y él no lo notó. Y entonces empezaron a aparecer las señales, y él empezó a ignorarlas. Camila era demasiado perfecta. No tenía defectos, no tenía días malos, no tenía fallas. Y cuando alguien parece demasiado perfecto, es porque está escondiendo algo. Eduardo, enamorado, no quiso ver eso. Solo vio a la mujer de Dios. La necesidad de ser el centro, Camila siempre quería ser el centro de atención. Quería ser vista, querida, admirada. Y eso, dentro de la iglesia, parecía normal, pero no lo era. Porque una persona que busca ser vista con tanta intensidad, generalmente está intentando. Ella sabía exactamente cómo posicionarse, sabía cuándo acercarse y cuándo alejarse. Hacía que Eduardo la extrañara y luego volvía. Y él perdonaba, y eso era lo que ella quería, porque cada perdón era un refuerzo. Cada perdón era una confirmación de que él era suyo. Y cuanto más perdonaba, más se fortalecía. Empezó a mostrarse como la mujer perfecta. Ayudaba a la familia, ayudaba a la iglesia. Se mostraba santa. Y Eduardo no sabía que eso formaba parte del plan, porque cuando alguien parece perfecto en la iglesia, nadie duda. Y cuando nadie duda, nadie investiga, y es exactamente así como el mal se instala. Y vas a darte cuenta de que las señales no eran pocas, pero él estaba demasiado enamorado. Y cuando estás demasiado enamorado, empiezas a creer que todo es amor, incluso cuando es mentira. Necesitas entender una cosa. La traición no empieza con el beso. La traición empieza con el detalle pequeño que dejas pasar. La traición empieza cuando ignoras lo que tu corazón ya sabe. Y así fue con Eduardo. La primera señal que ignoró una noche, Camila dijo que iba a la casa de una hermana de la iglesia. Lo dijo con tanta naturalidad que parecía algo común. Eduardo preguntó, ¿vas a volver temprano? Ella respondió, sí, amor, puedes quedarte tranquilo. Y eso fue suficiente para que él creyera, porque cuando alguien dice, puedes quedarte tranquilo, crees que todo está bien. Pero Eduardo no sabía que la hermana de la iglesia era solo una excusa. Ella iba a encontrarse con el vocalista de la banda, el mismo vocalista que cantaba a su lado cada semana, el mismo que tenía la Biblia abierta, con toda la iglesia mirando. Y la ironía de esto es cruel. Ellos hacían todo con la misma naturalidad con la que cantaban Gloria a Dios. Como si el altar fuera solo un escenario, como si la fe fuera solo fantasía.
y te das cuenta de cómo se disfraza el mal. Usa el mismo lenguaje que el bien, usa la misma música, usa la misma iglesia, y por eso es tan peligroso. El primer olor a mentira. Después de eso, empezaron las pequeñas mentiras. Camila empezó a llegar tarde, y cuando llegaba, decía que estaba en el culto de oración, o que estaba ayudando a alguien, o que Dios la estaba usando para hablar con una hermana. Y Eduardo, enamorado, hasta encontraba eso bonito, porque pensaba, ella está sirviendo, está dedicándose, pero no se dio cuenta. Se estaba dedicando a otro hombre, y eso fue el comienzo de una historia que parecía imposible dentro de una iglesia. ¿Has visto ese momento en que te das cuenta de que algo no está bien, pero no quieres admitirlo? Es como si tu corazón luchara contra tu mente. Así fue con Eduardo. Un día, él estaba en el trabajo, y recibió un mensaje por WhatsApp. Era Camila. Ella escribió: «Amor, hoy no voy a poder ir al culto. Tuve que resolver unas cosas en la universidad». Eduardo respondió: «Está bien, amor. Dios te bendiga». Pero ella no sabía que al mismo tiempo había enviado una foto que él no debía ver. Era una foto de ella con el vocalista, los dos juntos, sonriendo, como si fueran una pareja. Y lo peor, estaban dentro de la iglesia, en el altar, con la Biblia abierta y el rostro de Camila sonriendo como si nada hubiera pasado. Y es ahí donde entiendes la peor parte de toda esta historia. Ella no tenía miedo de ser descubierta, porque sabía que, si la descubrían, podía usar la iglesia como escudo, podía decir: «Me equivoqué, pero Dios me perdona. Soy humana, fui débil». Y lo peor, podía decir eso con la misma voz que usa para cantar alabanzas. Y Eduardo en ese momento sintió un golpe tan fuerte que no pudo reaccionar. No lloró, no gritó, solo se quedó en silencio. Y ese silencio es lo más aterrador, porque el silencio es cuando la mente empieza a aceptar y el corazón empieza a morir. Pero la historia no termina ahí. Eduardo no era un hombre que se rendía fácilmente. Decidió investigar, empezó a observar, a prestar atención, a notar cosas que antes parecían normales. Y es ahí donde te das cuenta de algo. Cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que la mentira no es solo una acción, la mentira es un patrón. Y el patrón de Camila era claro. Ella desaparecía sin explicación. Volvía como si nada hubiera pasado. Era demasiado dulce para ser verdad. Era fría cuando era necesario. Era creyente cuando estaba siendo observada. Era otra persona cuando estaba sola. Y Eduardo empezó a juntar las piezas, y cada pieza era más dolorosa que la anterior. Y es aquí donde empiezas a entender lo que él estaba viviendo. Una relación que parecía amor, pero era un plan para destruir su vida. Y él no tenía idea del tamaño de la destrucción que estaba por venir. El momento más cruel fue cuando decidió confrontarla. Esperó el momento adecuado, la llamó para hablar. Ella llegó con esa sonrisa perfecta, con ese aire de mujer de Dios, y él preguntó: «Camila, ¿me estás engañando?». Y ella respondió con calma: «No sé de qué estás hablando». Y fue ahí cuando él se dio cuenta de lo más aterrador. Ella no solo estaba mintiendo, estaba manipulando, no estaba ocultando la traición. Estaba intentando hacer que él dudara de su propia mente, y esa es la peor forma de maldad. Porque cuando empiezas a dudar de tu percepción, te debilitas, te vuelves dependiente y pierdes el control. Y eso fue exactamente lo que Camila quería. Ella quería el control, y lo tenía, porque Eduardo estaba atrapado en un amor que parecía divino. Atrapado en una mentira que parecía sagrada. ¿Y sabes qué es lo más triste? Él no era el único. Dentro de la iglesia, muchas personas son engañadas todos los días, y necesitas entender, el mal no elige lugar, y no necesita usar la palabra diablo para esconderse. Solo necesita usar la palabra Dios.
Cuando alguien vive una mentira por mucho tiempo, la verdad no llega como un choque, llega como un terremoto. Y eso fue lo que le pasó a Eduardo, porque cuando la máscara cae, no es solo la persona la que se revela, es el mundo entero el que cambia de lugar. Eduardo se dio cuenta de que estaba viviendo dentro de un castillo de vidrio, un castillo que parecía sólido, pero que era frágil. Un domingo, después del culto, Eduardo vio algo que jamás imaginó ver. Camila estaba en el altar, cantando, con esa sonrisa perfecta. A su lado el vocalista. Cantaban con la misma intensidad de siempre, pero algo era diferente. Él notó una mirada entre ellos, una mirada que ya había visto antes, una mirada que no era de hermanos en la fe, era una mirada de quienes se pertenecen, y en ese momento Eduardo entendió. El altar no era un lugar sagrado para ellos, era solo un escenario para esconder lo que hacían cuando nadie miraba, y fue ahí cuando su corazón se rompió, porque se dio cuenta de que todo lo que creía, todo en lo que confiaba, todo lo que amaba, estaba siendo usado para engañarlo. Y lo más cruel, mientras él cantaba, oraba, se dedicaba, ellos se reían detrás, se reían de su fe, y ese es el peor tipo de dolor. Porque no es solo traición, es falta de respeto a Dios, es un ataque a la fe. Es humillación espiritual. Él no pudo soportarlo más. Se levantó del banco, fue hasta el altar y pidió hablar con Camila. Ella, con esa sonrisa de mujer de Dios, preguntó: «Eduardo, ¿qué pasó?» Y él respondió: «Lo sé todo». El silencio que vino después fue tan pesado que parecía que la iglesia entera se detuvo. La gente miró. El vocalista intentó disimular, Camila intentó sonreír, pero la sonrisa no se mantuvo, y por primera vez ella perdió el control. Empezó a gritar, a acusar, a decir que Eduardo era un hombre celoso, que estaba inventando cosas, que estaba siendo injusto. ¿Y notas el patrón? Cuando alguien es culpable, cambia el juego. Te hace sentir que tú eres el problema. Y esto es una técnica antigua. Y Eduardo, emocionalmente afectado, empezó a dudar. Pero la duda no era sobre la traición, era sobre su propia cordura. Y eso es lo que hace el mal. Te hace dudar de ti mismo, y cuando dudas de ti, pierdes la fuerza. Pero Eduardo no era débil. Había crecido en la iglesia, tenía fe, y sabía que Dios no quería eso para él. Entonces dijo: «No estoy inventando nada. Vi la foto, vi la mirada, vi lo que hiciste». Y fue entonces cuando Camila soltó la frase que lo cambió todo. «¿Crees que soy mala?» Y Eduardo respondió: «No, creo que eres peligrosa». Y esa frase no fue solo una respuesta, fue un grito de liberación, porque cuando llamas a la mentira por su nombre, cortas su poder. Y Camila, en ese momento, se dio cuenta de que había perdido el control. No estaban solos, tenían cómplices, personas que miraban hacia otro lado, personas que fingían no ver. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más pesada, porque el problema no era solo Camila, el problema era la cultura de la iglesia. La cultura de no juzgar, la cultura de perdonar todo, la cultura de no confrontar. Y eso permite que el mal crezca. Después de ese día, Eduardo ya no pudo ser el mismo. Empezó a sentirse traicionado por Dios. Empezó a preguntarse: ¿será que Dios estuvo conmigo todo este tiempo? ¿Será que Dios permitió esto? ¿Será que Dios me abandonó? Y aquí entra la parte más importante de la historia. La fe no es algo que se pierde, la fe es algo que se reconfigura, y Eduardo se dio cuenta de que Dios no lo abandonó. Fue la iglesia la que lo traicionó, fue la iglesia la que permitió que el mal se escondiera, y eso duele más que cualquier traición, porque cuando te hieren dentro de la iglesia, sientes que Dios también te abandonó. Pero la verdad es que Dios estuvo con él todo el tiempo. Solo estaba aprendiendo a ver, y es aquí donde la historia cambia.
porque desde el momento en que se dio cuenta de que no era Dios quien falló, sino las personas, empezó a levantarse, empezó a reconstruirse, empezó a entender que el mal puede esconderse en cualquier lugar. Y la Iglesia, lamentablemente, no es un lugar inmune. ¿Y qué hizo él? Decidió no quedarse callado, decidió contar la verdad, decidió alertar a otras personas. Y eso, amigo mío, es el verdadero propósito de esta historia. No es solo contar una traición, es alertar, es despertar, es hacer que abras los ojos, porque si estás viendo esto ahora es porque tal vez tú también estás confiando demasiado. Y lo que quiero que entiendas es, no confíes en cualquier creyente, confía en Dios, pero no confundas fe con apariencia, porque el mal puede vestirse de santidad, y es por eso que debes estar atento. ¿Ya notaste cómo cuando alguien cae, todo el mundo tiene una opinión, pero casi nadie tiene el valor de decir la verdad? Y Eduardo, después de todo lo que pasó, se dio cuenta de que no era solo él quien estaba herido, la iglesia entera estaba enferma. Porque cuando alguien deja que el mal entre, no destruye solo una vida, contamina un ambiente entero, y lo peor, lo hace con una sonrisa en el rostro, con versículos en la punta de la lengua, con oración, con falta de fe, con perdón. Y es exactamente por eso que esta historia no es solo sobre traición, es sobre cómo el mal se esconde dentro de la fe y cómo puedes reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Lo que Eduardo aprendió y lo que tú necesitas aprender también. La iglesia no es un lugar seguro por sí sola, solo es segura cuando existe verdad. Y la verdad no es lo que la gente dice, es lo que hace. Y la verdad es que no toda mujer creyente está enviada por Dios. No todo hombre que habla de Dios está diciendo la verdad. No toda sonrisa es una señal de Dios, porque el diablo sabe cómo vestirse de fe. Y no necesita gritar, solo necesita parecer perfecto. ¿Has escuchado a alguien decir, si es de Dios, es perfecto? Pero eso es una mentira en la que muchas personas creen. Porque Dios es perfecto en todas las formas. Lo que no es perfecto es el ser humano. Y el problema es que dentro de la iglesia mucha gente confunde santidad con apariencia. La persona puede parecer perfecta, pero la perfección humana no es señal de que esté enviada por Dios. Eduardo ignoró señales que eran claros, señales como la perfección exagerada. Cuando alguien es demasiado perfecto, es porque está escondiendo algo. El control disfrazado de cuidado. Cuando el amor depende de una sola persona, eso no es amor, es dependencia. La manipulación emocional. Cuando la persona te hace sentir culpable por dudar, eso es una señal. La doble vida, ella era creyente en la iglesia, pero tenía otra vida fuera. La desaparición sin explicación, desaparecer por días y volver como si nada hubiera pasado. La victimización. Cuando la cuestionas, ella se convierte en la víctima. La traición en público. El peor tipo de traición es la que se hace con la iglesia mirando, porque no solo te destruye a ti, destruye la fe de las personas a tu alrededor. Y Eduardo se dio cuenta de que no era el único siendo engañado. La iglesia entera estaba siendo usada como escenario. Y aquí es donde la historia da un giro, porque puedes perdonar, pero no puedes permitir que el mal siga escondiéndose. Y Eduardo decidió, no iba a permitir que eso se repitiera. No iba a permitir que otras personas fueran engañadas. No iba a permitir que la iglesia se convirtiera en un lugar donde el mal se disfraza de santidad. Entonces tomó una decisión. Empezó a denunciar. No de forma escandalosa, pero de forma firme. Empezó a contar la verdad. Y eso cambió todo. Porque cuando alguien denuncia el mal dentro de la iglesia, muchas personas te odiarán, pero muchas otras te agradecerán. Y aquí está el punto más doloroso. No fue solo Camila,
Fue la iglesia, porque la iglesia no es un lugar mágico donde el mal no entra. La iglesia es un ambiente humano, y un ambiente humano necesita reglas, cuidado y responsabilidad. El problema no fue solo la traición. El problema fue la estructura. La iglesia permitió que Camila se volviera un destaque. Y cuando alguien se vuelve destaque, se vuelve referencia. Y cuando alguien se vuelve referencia, se vuelve intocable. Y la iglesia no se dio cuenta de que estaba creando un escenario perfecto para el engaño. Porque cuando la iglesia no tiene acompañamiento emocional para líderes y músicos, consejo espiritual real, disciplina saludable, transparencia en los puestos de destaque, exigencia de carácter, una cultura de verdad, termina abriendo espacio para que el mal se esconda dentro de la santidad. Y esto no es culpa de una sola persona, es culpa de un sistema que valora la apariencia, un sistema que idolatra la sonrisa de santidad, un sistema que prefiere creer en lo bonito en vez de confrontar lo peligroso. Y cuando la iglesia prefiere no juzgar en vez de cuidar, el mal no necesita gritar, solo necesita un altar. Y entra sonriendo, y eso fue lo que pasó. Camila no fue descubierta porque la iglesia era ciega, sino porque la iglesia no tenía un sistema de cuidado, porque la iglesia dejó que el carisma se volviera autoridad. Y cuando eso pasa, la iglesia se convierte en escenario. Y lo peor, nadie se da cuenta de que el escenario es la puerta del infierno. Y esto es una lección para ti. No confundas fe con apariencia. Hoy Eduardo no es el mismo. No volvió a ser el hijo del pastor que cree en todo. Se convirtió en alguien más fuerte, más atento, más consciente. Aprendió que la fe no es ciega, es lúcida y sabe discernir, y aprendió que el mal no necesita estar en el infierno, puede estar en el altar, y eso es aterrador, pero también es liberador, porque cuando entiendes esto dejas de ser víctima y te conviertes en vigilante. Y ahora necesito hacerte una pregunta. ¿Estás confiando demasiado? ¿Estás creyendo en cualquier sonrisa? ¿Estás confundiendo apariencia con santidad? Si la respuesta es sí, entonces necesitas despertar, porque el mal no elige lugar, y la iglesia no es un lugar inmune. El mal solo necesita una cosa, que bajes la guardia, y eso fue exactamente lo que Camila hizo con Eduardo. Bajó su guardia con fe, con amor, con apariencia, y el resultado fue una vida destruida. Y si llegaste hasta aquí, ya notaste el punto. No es solo una historia de traición, es una historia de alerta, de cuidado, de discernimiento, y de cómo el diablo puede esconderse incluso dentro de la iglesia. Ahora quiero que hagas una cosa. Si conoces a alguien que está viviendo algo parecido, si conoces a alguien que está siendo engañado por una máscara de fe, comparte este video, porque tal vez esta historia sea la alerta que alguien necesitaba. Y ahora, antes de terminar, quiero que dejes en los comentarios cuál señal crees que es la más peligrosa. ¿Señal de la perfección exagerada? ¿O la señal del control disfrazado de amor? Porque es en ese punto donde la historia cambia. Y es en ese punto donde tú necesitas estar atento. Después de todo lo que pasó, Eduardo sintió como si su vida hubiera sido arrancada de su lugar. Ya no sabía en quién confiar, ya no sabía qué era verdad, y lo peor, no sabía si Dios todavía estaba con él. Porque cuando te engaña alguien que dice ser de Dios, empiezas a dudar hasta del propio cielo. Y por algunos días, Eduardo se sintió perdido. Se aisló. No quería ver a nadie. No quería ir a la iglesia. No quería escuchar consejos. Porque cada consejo venía acompañado de una pregunta. ¿Cómo no te diste cuenta? Y eso dolía más que la traición, porque él estaba solo.
Pero la verdad es que el sufrimiento no era solo suyo, era de todos, y fue ahí cuando la historia empezó a cambiar, cuando la iglesia finalmente entendió que lo que estaba pasando no era chisme, cuando se dieron cuenta de que era una herida real. Hicieron algo que debería haberse hecho antes, confrontaron a Camila, no de forma violenta, pero con firmeza, con verdad. Camila fue llamada a conversar con el pastor, con la dirección y con Eduardo. Y fue ahí cuando la máscara empezó a caer. Ella no negó todo, no inventó excusas, lloró. Y por primera vez no fue un llanto teatral. Fue el llanto de alguien que se dio cuenta de que destruyó una vida. Habló sobre la culpa, sobre la vergüenza, sobre el vacío. Confesó que no era feliz, que se sentía perdida, que la iglesia que ella tanto usaba como escenario también era el lugar donde se escondía, y cuando confesó, dijo algo que Eduardo nunca olvidó. No quería lastimar a nadie, solo quería ser vista. Y esa frase, por más débil que parezca, es una de las más peligrosas que existen, porque muestra que el mal no necesita ser malo todo el tiempo. A veces es solo un vacío que se disfraza de santidad. Ahora, dejemos algo claro. Perdón no es ausencia de consecuencia, y esto es muy importante, porque muchas personas confunden. Creen que perdonar significa borrar todo. Pero no. Perdonar significa liberar el corazón, pero la justicia aún debe ocurrir. Y eso fue lo que pasó con Camila. No fue aceptada de vuelta como si nada hubiera pasado. Fue apartada del liderazgo, perdió su lugar en la banda, perdió el respeto de la iglesia y, lo más importante, perdió la confianza de la gente. Eso duele. Y duele porque es justo, porque cuando alguien destruye una vida, necesita sentir el peso de lo que hizo. Y Camila lo sintió. Fue castigada por la iglesia, pero no con maldad, con amor duro, con corrección, con disciplina, porque la iglesia no es un tribunal, pero tampoco es un escenario. Y Camila necesitaba entender eso. Y aquí está el punto más importante. La Biblia enseña que perdonar es necesario, pero también enseña que el discernimiento es necesario, y la iglesia actuó con discernimiento. Perdonó, pero no permitió que la misma herida se repitiera. Y Camila, con el corazón roto, comenzó a recuperarse. Entró en un proceso de asesoramiento espiritual, buscó ayuda. Fue acompañada por líderes, participó en grupos de oración y empezó a entender que la vida de fe no se trata de apariencia, se trata de verdad y de transformación. ¿Y Eduardo? Eduardo también empezó a sanar, pero su sanación no llegó rápido, llegó despacio. Como una semilla que crece en la tierra, volvió a ir a la iglesia, no porque la iglesia fuera perfecta, sino porque entendió que Dios no es la iglesia. Dios es más grande, y la iglesia es solo un lugar donde las personas se reúnen para buscar a Dios. Empezó a asistir a un grupo de apoyo, empezó terapia, empezó a reconstruir su identidad, y se dio cuenta de algo que lo cambió todo. El dolor no era prueba de que Dios lo había abandonado. El dolor era prueba de que Él era humano y que la sanación necesita tiempo, y también aprendió algo que nunca imaginó. Perdonar no significa olvidar. Significa elegir no cargar odio en el corazón, y eso fue liberador. Y al final, Eduardo aprendió. La fe no es ciega. El discernimiento es una forma de amor. Perdón no es ausencia de consecuencia. Dios no abandona, pero el mal puede esconderse incluso en el altar. Y Camila aprendió. La iglesia no es un escenario. La fe no es apariencia. La verdadera sanación comienza cuando admites la verdad. Puedes incluso creer que los creyentes son diferentes. Pero la verdad es que el mal puede esconderse dentro de la iglesia. Esto no significa que la iglesia sea mala. Significa que las personas son humanas.
Y los humanos se equivocan, y por eso el discernimiento es esencial. Y por eso tú necesitas estar atento, porque el diablo no necesita entrar gritando. Él entra sonriendo, él entra cantando, él entra con la Biblia en la mano, y entra donde menos lo esperas. Pero la buena noticia es, Dios también entra. Él entra cuando estás herido, él entra cuando estás traicionado. Él entra cuando crees que ya no hay salida, y Él sana, Él restaura, Él reconstruye. Pero tú necesitas aprender a reconocer el mal antes de que entre. Y si esta historia te tocó, si movió algo dentro de tu corazón, entonces puede ser una señal en la vida de alguien. Comparte este mensaje en tu estado, en Instagram, en WhatsApp. Puede que estés salvando a alguien que está viviendo una mentira dentro de la iglesia. Haz tu parte, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta entonces, mantente en alerta espiritual.